Hola a todas y todos. Desde el área de lenguajes y producción cultural, queremos compartir con ustedes esta entrevista realizada el 28 de septiembre del 2020 a dos representantes del mundo de la danza neuquina, Mariana Sirote y Aylin Maylin Karimán Melico. Abordaremos conceptos y problemáticas referidas a la danza, la interculturalidad, el sentido y la metáfora, la composición, los lenguajes y la danza en la educación neuquina. Realizamos esta entrevista desde el área Lenguajes y Producción Cultural. Eliana Durán, referente de Lengua y Literatura. Celeste Bénica, referente de Artes Visuales. Sabrina Galardi, referente de Lengua y Literatura. Julia de Lucía, referente de Educación Física Integral. Laura Pareja, referente de Lenguas Otras. Y quien les habla, Carol Jordanov, referente de Danza. Acerca de nuestras invitadas. Mariana Sirote es profesora de danza, coreógrafa y directora de danza contemporánea. Nació en Buenos Aires el 25 de marzo de 1956 y reside en Neuquén hace 33 años. Egresada de la Escuela de Danza Clásica de La Plata, completa su formación en el Instituto del Teatro Colón y en el Instituto de Rosella Hightower en Francia. Realizó seminarios de perfeccionamiento en el Laban Center de Londres y fue becada por la Fundación Antorchas para el programa de coreógrafos internacionales en el American Dance Festival de Estados Unidos. Sus maestras de danza, Renate Jotelius y Anna Itelman, fueron una guía para encontrar el modo de concebir la creación, la enseñanza y la interpretación. Introduce la danza contemporánea en Río Negro y en Neuquén. Funda la compañía Locas Margaritas en 1993. Crea la Escuela Experimental de Danza Contemporánea de Neuquén en el 2001. Concibió más de 25 obras coreográficas, varias de ellas premiadas y reconocidas a nivel nacional e internacional. Recibe el premio Lola Mora a las mujeres destacadas de la cultura, otorgado por la Honorable Legislatura de Neuquén en el 2009, y el Diploma de Honor a la Labor Docente, otorgado por el Consejo Argentino de la Danza en Cava en el 2015. En el 2016 gana la Beca Nacional de Investigación del Instituto Nacional de Teatro para desarrollar el libro Las Puertas del Laberinto, publicado en el 2018 por Ediciones Nuevos Tiempos en Buenos Aires. Aylin Maylin Karimán Melico, cantante, bailarina y docente mapuche. Su vida familiar transcurre entre Gulumapu, hoy denominado Chile, y Puel Mapu, hoy denominado Argentina. La cordillera, frontera impuesta, ha sido y es camino cotidiano. Creció en movimientos de militancia mapuche llevados adelante por su mamá y su papá en diferentes puntos del Guajmapu, territorio ancestral mapuche. Ha elegido formarse en la música a través del canto, mayoritariamente en ambiente formal, hoy su fuente de trabajo, incorporando luego distintos lenguajes de las danzas de raíz africana y contemporánea, en ambientes formales e informales a la par. Comenzaremos contándoles acerca de la obra que hoy nos convoca, Calfú Calul, de Mariana Sirote. Se estrenó en la Sala Conrado de Neuquén en 1996
con música creada por Juan Namuncurá, interpretada por Patricia Alzuarena, Silvana Caliquia, Laura Pulosi y Oscar Sarán, y con la iluminación de Marco Sandoval. Esta obra ganó el primer premio Estímulo a la Producción Coreográfica en el Festival de Rosario de 1997. Fue invitada al ciclo Danza Libre de 1998 en el Teatro Juan de Vera de Corrientes, al Centro Cultural Ricardo Rojas y a la Feria del Libro de Buenos Aires de 1998. En el 2002 fue invitada a Barcelona en el marco de las Jornadas de Arte Mapuche y de la Fiesta de la Merced. En el 2003 a la Fiesta de la Manzana en Fisquemenuco. Esta obra tiene su fuente de temática en aspectos de la cosmovisión del pueblo mapuche, la significación de los 4 puntos cardinales y sus características, las elucubraciones espirituales, los colores, el poder del alma, los sueños, los presagios, la creación fabuladora y los rituales. Todas estas nociones fueron desplegadas en espacios de improvisación, buscando su anclaje sensorial en el cuerpo y el movimiento, quedando plasmadas en 4 escenas: las machis, sabias, curadoras e intérpretes de sueños; el velorio, las tejedoras en telar y el guillatún, ritual colectivo de la fertilidad. El nombre de la obra, Calfú Calul, se traduce como azul cuerpo. El azul como representante del color del cielo, donde yace todo lo benéfico: la vida, la abundancia, la lluvia y la armonía. Para arribar a la producción de la obra, se ha realizado una profunda investigación en comunidades mapuches que se encuentran en la ciudad de Aluminé, provincia de Neuquén, y se ha contado con el asesoramiento de la antropóloga Teresa Jofré, la profesora de lengua mapuche Fresia Mellicó y la organización mapuche Nehuen Tuayin. La lectura de los documentos y libros, la conversación con la gente de la comunidad, el análisis de videos proporcionados por RTN con realización de los videastas Kelly Prokopiuk y el estudio de las costumbres y creencias ancestrales fueron los insumos que sustentaron la construcción de las escenas. Hoy, desde el distanciamiento social y a través de la virtualidad, están estudiando escenas de Calfú Calul con la reposición de la profesora Patricia Alzuarena, las alumnas del 4º año del profesorado de danza de la Escuela Experimental de Danza Contemporánea de Neuquén, cerrándose en este caso un círculo mágico en su largo camino. Una de las estudiantes que bailará la escena de las machis es Aileen Canimán, hija de Fresia Mellicó, la persona que hace 24 años asesoró y acercó la cultura mapuche y puso su voz a la banda de sonido de la obra. Bueno, brevemente, hace 64 años nací en Buenos Aires y allí desde chiquita me mandaron a una actividad que se llamaba Educación Estética Infantil en el Teatro Argentino de La Plata.
el Teatro Argentino de La Plata era en ese entonces como un teatro Colón, pero en La Plata, de la misma época y de la misma arquitectura. Un teatro lírico, digamos. Y de ese lugar, de ese espacio de actividad para niños artística, me gustó, lo que más me gustó fue la danza, me daban plástica, teatro, danza, canto, era bellísima, una actividad hermosísima. Así que bueno, a los 8 años ingresé a la escuela de danza clásica, no existía en ese momento la escuela, no existía la danza contemporánea, ni existía la danza moderna en la currícula de las escuelas de danza. Así que yo me recibí de profesora de danza clásica primero. Y después gané una beca de la Embajada Francesa, así que me fui a estudiar a Francia, allí conocí la danza contemporánea, y cuando volví a Buenos Aires me dediqué a eso, a desarrollar primero la parte técnica y como bailarina, y después conocí lo que era la composición. Ya en la escuela de danza me gustaba inventar coreografías, pero profesionalmente, bueno, conocí a mi maestra, que fue Ana Itelman, y a partir de ahí me dediqué más a componer que a bailar. Y en el interín tuve 3 hijos, armé una familia, estudié traductorado público de francés para tener una carrera universitaria, que era un mandato familiar importante, y además porque creía que con eso iba a mantener mi danza, y no podía tener 3 hijos y desarrollar 2 carreras, era como muy difícil. Así que la danza era lo que más podía, lo que más me gustaba, y finalmente terminé la carrera del doctorado, trabajé en simultáneo 2 años, y apareció la oportunidad de venirnos a Neuquén. Hace 33 años que estoy acá, y bueno, me tocó iniciar el campo de la danza contemporánea en Neuquén, apoyado en lo que había, había danza clásica, había academias de español y árabe, y bueno, tuve que empezar de cero con la explicación de lo que era la danza contemporánea. Y entre otras cosas, armé el grupo Locas Margaritas, y con ese grupo, en el año que lo armamos a fines del 93, con ese grupo en el 96, hicimos una obra que se llamó Calfucalul, que es de la que vamos a hablar hoy, y es la que nos reúne en este momento. Felei, Mari, Yuan, Une, Aileen Wangalen Kermain Kimelico, Feitañi Uy, no Aileen Kariman. Pichi Mapudungun meu charian une, Mapudungun Pingei Tatuachi Mapuñi dungun, Uifek dungun, Feimuta Meleita Menal Kituael, Katamun Kimael Fachantu, que me queda aquí con meu, Ruf Piu que meu. Bueno, cuando les digo Mari, les estoy saludando y pueden contestar con Mari también. La saludo primero, Mari. La saludo primero en Mapudungun, que es el idioma originario de este lugar en el que estamos hoy. Y porque también considero que es importante que no solo que esté presente, sino que todas las personas que habitamos este lugar escuchemos y aprendamos el Mapudungun. Y nos incluyo a todas las que estamos en este conversatorio hoy, solo por estar en este lugar. Primero decía que Aileen Wangalen Kermain Kimelico es mi nombre, porque Aileen Karimán sería reducir, como se suele hacer, al apellido paterno, nada más.
y mi nombre incompleto también, porque es Ailín Ongelén mi nombre, que son dos palabras, conforman un nombre, es un nombre compuesto. Así que siempre lo aclaro y me presento con mi nombre como es y mis apellidos, ambos, ¿no? Carimán es el paterno, Carmainque es en realidad el nombre, el apellido, y Meli es el apellido por parte de mamá. Bueno, a ver si puedo ser concreta con esto de contar un poco de la vida. Bueno, yo nací en lo que hoy es denominado como Chile, para nosotros es Mulumapu, y viví toda mi vida de este lado, que es Puelmapu. Ambos territorios conforman el Guaymapu, que es territorio ancestral mapuche, y toda mi vida transcurrió en ambos lados de la cordillera. De hecho, mi familia está en ambos lados también, familia paterna y materna. Entonces, durante toda mi vida he recorrido el territorio mapuche sin en nuestra conciencia, ¿no? Sin esta frontera que se nos ha impuesto. Bueno, toda mi vida institucional ha sido acá, toda mi vida, de hecho, casi acá en Neuquén. Pasé por la universidad unos años estudiando letras, a la par estudiaba música, finalmente me quedé con música y terminé ahí una carrera y estoy a punto de terminar otra. Y hace poco, la verdad, me metí al mundo de la danza formal e informal. Mi formación musical ha sido más que nada formal y mi formación dancística ha sido formal e informal a la vez. Me interesa mucho y me gusta y lo bailo hoy las danzas de raíz africana de distintos lados. Y la danza contemporánea también vino a la par. Y ahí sí estoy más en lo formal, digamos, estudiando acá en la Escuela Experimental de Danza Contemporánea. Así que he tenido un recorrido dancístico consciente hace pocos años, en realidad, creo que más o menos desde el 2015. La danza yo creo que está igual en todas las personas siempre, y evidentemente en mí estaba ya desde lo musical, pero a nivel consciente de decir, bueno, quiero bailar y quiero dedicarle un tiempo de mi vida a esto, ha sido hace poco. No sé qué más puedo contar, si quieren me preguntan. ¿Cómo te encontraste danza tanto a nivel informal como a nivel formal? ¿Cómo fue tu encuentro? ¿Desde dónde? ¿Motivada por qué? Hay un hecho que me marcó bastante, que es un encuentro que se hace en el Bolsón, un encuentro de percusión y danza, que fue un antes y un después para mí, en cuanto al vivir la danza y vivir muchas cosas, no solo la danza, sino vivir colectivamente y bueno, en un entorno natural. Bueno, me trajo como varias cosas para preguntarme y para decidir de ahí en más en mi vida, que es un encuentro que se llama Repercúteme, que se hace todos los años y que a tal punto me marcó que hoy estoy en la organización de ese encuentro. Y ese es un encuentro de percusión y danza de raíces africanas, de distintos géneros que tienen raíz africana. Y la danza contemporánea, no recuerdo bien cómo fue, por qué me interesó, de dónde vi, no recuerdo bien. Sí empecé en un estudio, como de los tantos que hay acá, ¿no? En la escuela de danza, estudiando me encontré con la Tone, que la conocen por la Tone más que su nombre.
Y bueno, me gustó mucho, mucho. Y finalmente llegué a la escuela de danza para tener más clases. No era por ahí el interés del título, no, era para tener más clases nada más. Bueno, me terminé metiendo en la carrera y hoy estoy en cuarto año. Finalmente fue un viaje completamente de ida, la danza. Tanto la danza de raíz africana como la danza contemporánea. Está siendo para mí en este momento eh, el lugar en el que más cómoda me estoy sintiendo y que más cosas me está trayendo para pensarme a mí misma. En esos primeros años en que vine a vivir a Neuquén, fui reconociendo el territorio, digamos, el lugar donde vivía y sus habitantes. No sabía nada de la historia, ni la historia de los mapuches, ni la presencia en Neuquén, o sea, en Buenos Aires, no se enseña ni se habla en esa época. Así que bueno, pero siempre estuve interesada por saber con quién vivo y quiénes son mis vecinos. Así que, bueno, de a poquito me fui acercando para ver de qué trataba la cultura, y bueno, la cosmovisión, y ya cuando me interesa algo y cuando empiezo como a investigar, ya empieza a ser un tema coreográfico para mí, ¿no? Es una enfermedad. Si hay algo que me empieza a interesar y me lleno de eso, se vuelve coreografía. El otro día estaba escuchando una conferencia de Deleuze, una conferencia vieja del filósofo Deleuze, que decía que en realidad los artistas no tenemos ideas placenteras, tenemos necesidades. Las ideas se vuelven una necesidad de creación. Y bueno, a mí me pasa, por suerte, aunque todos piensan que somos felices y la pasamos re bien y qué sé yo, con el arte, también lo padecemos y nos frustramos y todas esas cosas, porque se vuelven necesidades imperiosas, ¿sí? Y se vuelve como que, bueno, lo único importante es eso. Así que bueno, trabajé con una antropóloga de Fisque que se llama Teresita Joffre. Después fui a Luminé con una socióloga a visitar algunas tejedoras, porque bueno, yo ya iba como pergeñando algunas de las escenas en mi cabeza. No me acuerdo cómo llegué a Fresia, la mamá de Ailín, no me acuerdo quién me la presentó, pero me acuerdo que nos encontramos en el bar frente al hospital Neuquén, o sea que estamos hablando de hace 2006, 2016, 24 años de eso. Y le conté que quería hacer una obra, bueno, porque me había interesado y me había como sumergido en lo que significaban algunas de las cosas, algunos rituales, las tejedoras en telar, el tema de las machis, y entonces si ella me podía ayudar, sobre todo porque justamente hablando de la lengua, que Laura decía antes, ¿no? Aquí cultura y lenguaje es lo mismo, o sea, no va una cosa sin la otra. Entonces yo me imaginaba que tenía que estar la presencia de la palabra también, como un elemento de la composición, que no podía ser traducida de ninguna manera. Entonces lo que ella hizo fue grabamos con Fresia, parte de la sonoridad de la obra, y bueno, y Juan Namuncurá hizo la composición general,
y además Fresia me explicó qué querían decir las cosas también, ¿no? Muchas de las cosas que se hablaba o se decía, me gustaba que me las dijera directamente a alguien, persona a persona, y no leerlas solamente en un libro, porque además, bueno, depende quién escribe el libro, depende las interpretaciones, prefería como hablar directamente con las personas, fui a lo de unas tejedoras y me quedé de unas horas con ellas tejiendo, yo no tejía, pero digamos, viendo cómo se tejía, cómo se armaba el hilado, cómo se imaginaban lo que se iba a tejer primero, bueno, todo eso fue fue una investigación que me llevó como 6 meses por lo menos, y en un momento dado empecé a compartirla con las bailarinas del grupo, que eran Laura Pulosi, Silvana Caliquia, Patricia Anzuarena. Al principio eran 4, estaba Cecilia Cide de Roca también, del INSA, del IUPA. Y a compartir con ellas y sobre todo a improvisar, que es el modo de componer, ¿no? Se trae una idea de estas que teníamos, por ejemplo, el tema del telar, del tejido. Bueno, se construyó un gran telar que se puso en el proscenio de la obra, lo hizo Vilma Choidín, y empezamos digamos que con los movimientos de la danza contemporánea, ir tejiendo las ideas con los movimientos, ¿no? Y con las sensaciones que a las propias bailarinas, porque bueno, finalmente los temas tienen una identidad muy fuerte, y cuanto más fuerte es su identidad, más universales son. A todos nos pasan cosas con las cosas de todas las culturas, ¿no? No es que no nos resulta ajeno cuando nos sumergimos, resulta que cuando nos sumergimos en las culturas de otros, encontramos cosas propias. Y entonces recién ahí podemos apropiarnos de lo que vamos a hacer como obra, ¿no? Si no, es como ponerse el disfraz, me voy a poner el disfraz de los mapuches y voy a hacerme la que bailo una obra con temática mapuche, ¿no? Y no es mi forma de encarar los trabajos, sino de hacerlos pasar por el cuerpo de cada bailarina, y con son sus propios temas que ahí se juntan con la temática que propongo. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Y bueno, se estrenó la obra en la Conrado Villegas, se hicieron muchísimas funciones, la obra circuló, tiene un buen currículum, digamos, por muchos festivales nacionales. Fue a España, a la Fiesta de la Merced, fue en Barcelona a un teatro como representas, fuimos con Luisa Calpumil y otra gente, una cantante maravillosa, ahora no me acuerdo el nombre, y después... ¿Aimé Painé sería? No, ay, después me va a salir el nombre. Y después, cuando Locas Margaritas dejó de bailarla, apareció la escuela de danza. Entonces, dentro de la materia del taller de repertorio, se empezó a trabajar fragmentos de Calfú para repertorio. Y así siguió por años también. Discúlpame, Mariana, Sí. ¿dónde estaba Ailín cuando empezaste vos la investigación? Ailín, ¿en qué andabas cuando inicia el proyecto de Calfú Calul? ¿Quién eras vos? ¿Quién era yo? Era una niña de 8 años que estaba en la primaria, y a la par de la primera recibiendo educación mapuche también por mis viejos, digamos, por mi papá y mi mamá y la organización en la que estaban. Eso, yo me entero de esta obra cuando empiezo la escuela de danza. Antes no sabía de la existencia de la obra. O sea,
De hecho, mi mamá tampoco se acuerda tanto, porque yo le he preguntado ahora, en estos días. Claro. Se Ella acuerda que se vino, encontraron y nada más. ¿Cómo? vino, nos encontramos, grabó y después vino al estreno con otro grupo de Claro, gente, con Robbie Villegas. Y hasta ahí llegó nuestra relación. Por eso me parece como un círculo medio mágico, que después de 24 años me dice la profesora de Aileen que va a reponer las machis o toda la obra. No, no, un fragmento, un fragmento, sí. sí, un fragmento y que lo va a bailar la hija de Fresia. Y bueno, eso me conmueve, me gusta que Sí, pase eso, yo me me acuerdo encanta. también que yo creo que estaba en el introductorio de la carrera, que nos cruzamos nosotras, Sí, y no sé quién nos presentó, no sé Pame. cómo fue. Pame nos presentó, bueno, y ahí vos dijiste, ay, bueno, capaz que cuando llegues a cuarto vas a bailar, podés bailar algún cuadro de Califica, y quedó ahí, esto fue hace 4 años atrás. Bueno, finalmente llegó a cuarto año y en cuarto somos 3 personas ahora, son tres chicas. Entonces, el número también daba perfecto para poder hacer el cuadro de Calfecalén. Y Ailín, vos también estás haciendo composiciones, creando tus propias producciones. Estas producciones tienen que ver con qué temática, con qué motivaciones, producciones de danza. Sí, sí. Bueno, concuerdo mucho con esto que comentó Mariana, de la necesidad de creación, y que si hay algo que a ella le empieza a interesar, se transforma en coreografía. Eh, Creo que es así, y a mí me ha sucedido así en particular, eh, pero tiene varias causas el hecho de la temática de estas coreografías a las que vos te referís, que son unas 3, creo que he hecho, eh, hasta ahora, desde el año pasado hasta ahora. Eh, Porque creo que toda persona que tenga conciencia política de su identidad y cuya identidad siempre fue sometida, y hoy está como en un segundo lugar, digamos, va a querer visibilizar esto desde su hacer, ¿no? Em, Seguramente si estuviéramos hoy en el país mapuche, en un estado que fuera mapuche, quizás podría componer sobre otras fuentes temáticas, eh, sobre diversas, pero no es esa nuestra realidad como pueblo-nación. Entonces, me es un poco inevitable, es una necesidad por un lado, y por otro lado es un poco inevitable que en estas creaciones no cuente sobre la realidad de mi pueblo hoy. Y estas 3 que hice, bueno, 2 en particular, se han basado sobre cuestiones que estaban pasando en ese momento. Yo el año pasado, en tercer año, compuse una coreografía sobre un sometimiento que estaban teniendo en ese momento las viejitas del otro lado de Ngulumapu, en la ciudad de Temuco, que no podían vender de pronto por una decisión, ¿no?, del intendente de ese lugar, sus cosechas, que históricamente lo han hecho en la ciudad de Temuco. Eh, y por una ley que sale en contra de la venta ambulante, se mete a estas viejitas en esa categoría y no pueden vender más sus cosechas. Y esto fue de manera violenta también, con la policía en la calle, tirando sus cosechas a la basura. Y quiero que se piense lo que implica una cosecha, ¿no? El tiempo que implica,
el valor y además que el sustento de esa familia. Mi abuela vendía cosas también en Temuco. No era lo principal de la familia, pero vendía. Entonces, cuando yo me entero de esto, me pega muy fuerte. Y estaba justo en ese momento en que tenía que componer el solo, porque teníamos que hacer solos en tercer año. Y yo sabía que algo mapuche iba a haber, pero no sabía bien de qué, tenía algunas ideas, y cuando sucede esto, no lo pude evitar. Fue como que tengo que componer sobre esto. Y el video que hice este año, hace poco, que por ahí es el que ha tenido más difusión, también surge de un hecho que estaba pasando en ese momento, bastante más violento, bueno, no sé si bastante más violento, con violencia, lo mismo, con una actitud racial totalmente sin tapujo y totalmente cubierta por el Estado chileno. Entonces, yo estaba a la par en composición, estábamos viendo algunas cosas con la profe, con Loli, y trabajamos sobre una composición, sobre un texto escrito. Y bueno, me cruzo con un poeta que ya lo conocía, con su poesía que también ya lo conocía, pero la vuelvo a escuchar y en ese momento como que me hizo sentido y dije, bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer algo con esto, y como estaba sucediendo en ese momento y yo con esta situación en la que estábamos, que no puedo viajar, no podemos viajar, acá en Neuquén, en mi casa, era como, ¿qué puedo hacer? Y bueno, salió esa composición. Entonces han sido composiciones desde una necesidad muy en carne viva. Y es una necesidad histórica que tenemos como pueblo, porque estamos históricamente sometidos en un Estado que no nos representa. Entonces, esto quisiera recalcar que es inevitable por un lado, y es nuestra resistencia. Yo como artista, otra persona que sea mapuche, desde otro oficio que tenga, ¿no? Una decisión consciente que tenemos para seguir resistiendo y para de alguna manera intentar acercarnos a recuperar los derechos que no los tenemos hoy, no son reales. ¿Qué es la danza? ¿Qué es el movimiento? ¿Cómo lo viven? Bueno, cómo viven el lenguaje, ¿no? La materialidad de la danza. Yo me imagino que no hay una sola forma. Habrá tantas formas de entender la danza como bailarinas y coreógrafos y, ¿no?, gente que estudia la danza, porque, digamos, sacando la parte, digamos, de la danza social, o no, la danza que cualquiera baila en cualquier lugar, en cualquier rincón, en su casa, sino la danza como profesión estamos hablando. Hay muchas formas de crear o de componer o de originar composición, entonces yo puedo hablar de lo que me pasa a mí. Es mi forma de entender mi cuerpo y los cuerpos, de entenderlos, de enamorarme de ellos y de ver sus potencialidades expresivas, y a la vez liberadoras y transformadoras, ¿no? Encontré, digamos, en la danza esa posibilidad. También mi pasado, mi pasado me condena, mi pasado, desde tan chiquita, estar con el lenguaje del movimiento, que el movimiento fuera mi representación, ¿no? Frente a mis amigos, o sea, quién era Mariana y la bailarina.
¿no? Como, bueno, ya digamos el movimiento me marcó desde el vamos, entonces era mi modo, por eso me costaba, era tímida, me costaba hablar, bueno, como le pasa a muchos bailarines, ¿no? Como que la palabra no era lo que se me daba. Así que es mi modo de ser. Y encontré ahí un lugar sobre todo de transformación, porque también cuando era joven y tenía mi militancia política, me acuerdo que la primera obra que hice, cuando terminé la carrera, a los 18 años, se llamaba Taricunaya, que en quechua quiere decir juntémonos tan solo, ¿ya? La primera obra, y era a los pueblos quechuas oprimidos por el imperialismo blanco, pero era muy literal, ¿no? Bueno, tenía esa edad. Entonces nos juntamos, yo como era la bailarina clásica, podía hacer movimientos imperiales, de imperialismo. Y mis compañeros que recién empezaban con el contemporáneo eran el pueblo, así que, bueno, muy literal, cosa que no les recomiendo para nada después con los años, pero bueno, en ese momento era esa forma de pasar, digamos, a la representación de lo que uno sentía o uno creía, ¿no? Pero bueno, esas cosas y también el pueblo nuestro, el pueblo judío, fue un pueblo perseguido durante toda, digamos, mis abuelos se tuvieron que ir de Rusia, mi familia pasó por el Holocausto, entonces todas esas marcas en el cuerpo y en la identidad van armando una persona que uno es, como dice Artaud, uno es la encrucijada por donde pasó todo el mundo. O sea, no somos lo que somos hoy, y los que heredamos solamente de nuestros padres. Somos el conjunto de culturas contra culturas, peleas por los sometimientos, somos todo eso. Y todo eso juega a la hora de elegir qué hacer con eso. Bueno, lo que yo pude hacer con eso es ponerlo en mi cuerpo, ponerlo en el cuerpo de los demás, volverlo coreografía y usar para eso las energías del cuerpo, pero sobre todo la metáfora, porque lo que me di cuenta es que la literalidad, la obviedad, la traslación del hecho al escenario sin transformación no me resultaba ni interesante, ni me parecía que iba a provocar en el otro a la vez una emoción digamos, una repercusión que a mí me interesara, ¿sí? Entonces, bueno, para eso digamos, por eso componer no es solamente inventar movimientos, sino asociar con otros lenguajes artísticos, con historias, con evocaciones, con cosas que le pasaron a uno, con cosas que le pasan a uno, pero ir tejiendo, ir asociando, y convirtiendo en metáfora todo aquello que te pasa, ¿sí? Bueno, eso es más o menos lo que para mí es, que no quiere decir que para otros sea lo mismo, ¿no? Porque ustedes verán coreografías de todo tipo. Hay coreografías en donde pareciera ser que es como una danza abstracta, que no tiene detrás no tiene no está contando nada, no narra, y sin embargo en el coreógrafo hay algo que él quiere estar transmitiendo seguramente, y hay una investigación detrás. Estoy hablando de la danza contemporánea. Justamente el otro día estaba escuchando, hay un coreógrafo que se llama Cunningham, que él
y lo que hizo fue independizar a la danza de todas las otras artes. Dijo, no queremos bailar con la música, no queremos bailar, contar ningún cuento, queremos solamente ocuparnos del cuerpo y sus energías en el espacio. Bueno, sin embargo, hizo eso, pero coloca a los bailarines, por ejemplo, en lugares insólitos, en lugares, en aquella época, en los años 60, ¿no? Coloca a los bailarines sin que sepan con qué sonoridad van a bailar y los sorprende con una sonoridad que nunca habían escuchado en el momento propio del estreno, en donde los bailarines tienen que resolver con esa coreografía que tenían montada un sonido que nunca habían escuchado, ¿no? Bueno, ahí hay una implicación de otra naturaleza que no es solamente el movimiento abstracto y nada más, ¿no? Ahí hay una especie de pretender transformar una cosa que venía siendo de una manera en otra, y provocar, tanto en los bailarines como en el espectador, situaciones como de no entender lo que estaba pasando, y trabajar con eso, ¿no? Entonces, creo que siempre hay algo que viene detrás. Muestro esto, pero en realidad estoy hablando de esto otro. Eso. Y mostrar y hablar de lo mismo quizás no es conveniente, porque ahí es donde yo digo de lo de la literalidad, ¿no? ¿Cómo vivías? Porque son por ahí, no sé, temas de discusiones para los que nos interesan algunas definiciones políticas, pero producimos artísticamente. Y yo acuerdo con Mariana muchísimo esto de trabajar la metáfora, ¿no? Que es parte propio de nuestro lenguaje artístico. Pero a su vez, ¿cómo convive esto con la idea de una denuncia? O una redefinición, ¿no? Tomar postura. ¿Cómo vivís esas tensiones vos, Ailín, el cuerpo mapuche, por decirlo de alguna manera? Bien. Sí, la literalidad a la que hace alusión Mariana también es algo que yo me intento evitar, porque a mí no me gusta como espectadora, o como, sí, como espectadora. Porque aparte creo que para eso está la creación, ¿no? La creatividad, para no ser literales, sino ofrecer una riqueza en cuanto a nuestro oficio. Sin embargo, no sé, ¿cómo hacemos? Me lo pregunto, ¿no? ¿Cómo hago yo para expresar desde mi danza y que la gente que me esté viendo de alguna manera sepa que ahí persona que está bailando o la persona que compuso es una persona que tiene una identidad y que la quiere hacer ver? Entonces, ¿cómo lo vivo? Y lo vivo en este momento como una pregunta, también una pregunta un poco conflictiva, bueno, ¿cómo hago para sentir que igualmente estoy haciendo un arte que me convence, pero a su vez que está llegando un mensaje claro a las personas? Por ejemplo, el primer trabajo que conté, que me hizo acordar a mi abuela, por las viejitas, para mi gusto es muy literal. Pero bueno, no sé, es algo que estoy resolviendo ahora. Es algo que me estoy preguntando ahora. Entonces lo vivo así, lo estoy viviendo en este momento, así, como una interrogación hacia mí misma. Estaría bueno ver un pedacito de Calfucalul y ver sobre ese pedacito dónde está la metáfora, si hay símbolos, si hay sentido. Mientras les puedo contar, no sé, a Mariana y a Ailín, mientras Carol busca para compartirnos, qué nos llevó a nosotros a estar acá trabajando juntas y a estar en esta entrevista con ustedes. Bueno, lo que nos une es el diseño curricular, el primer diseño curricular de la provincia de Neuquén, ¿no es cierto? Y nosotras trabajamos juntas en el área de lenguajes.
pero desde este diseño se propone recuperar saberes, no negar los saberes que hemos aprendido y los que venimos desarrollando, pero recuperar saberes y poder hacer así, tener un mejor diálogo y llegar a una interculturalidad verdadera. A mí, yo siempre les digo a las chicas, a mí me pasa desde lenguas otras, que decimos somos interculturales, pero vemos las celebraciones, los rituales o lo que pasan en otros pueblos, pero nos olvidamos por ahí de hablar de lo de nuestros pueblos y tenemos mucho para decir. Entonces, bueno, esta danza que tiene 4 escenas, de cualquiera de las escenas, en mi disciplina Lenguas Otras me podría parar y anclar para desarrollar la interculturalidad. Me llamó mucho la atención, bueno, todas las escenas me llamaron la atención, pero la 4, que es del Guillatún, nosotros desde las Lenguas Otras hablamos de, por ejemplo, las estaciones del tiempo, las celebraciones, pero desde lo occidental, y nunca le abrimos el diálogo a mostrar, nuestros pueblos originarios también tienen celebraciones y no coinciden con esas fechas, y poder hacer la interrelación. Así que bueno, por ahí comentarles eso, y después si en algún momento también nos pueden contar cómo me podrían ayudar a mí en Lenguas Otras, si yo quisiera desarrollar la escena 4 del Guillatún, ¿cómo sería esta relación de la danza con el idioma? Bueno, les dejo esa pregunta, ahora vemos el video que nos va a compartir Caro. En esta escena, por ejemplo, que es la escena del telar, imagínense que cuando yo empecé a investigar, los telares no eran así, ¿no? Entonces, para empezar, digamos, el objeto ya fue deconstruido de alguna manera, ¿no? Y vuelto a construir. O sea, no traje los telares típicos, sino que dijimos, tiene que ser la imaginación de cómo tendría que ser el telar, en donde las 3 bailarinas pudieran intercambiar lugares dentro del plano de adelante, ¿no? Y dejar en el plano de atrás, que sí, seguramente después va a aparecer, el lugar en donde iban a hilar con el uso el vellón, e iban a traer el material con el cual tejer en el telar, ¿no? Eso que están atrás viendo ahora es ese vellón, ¿no? Pero en realidad el tejido no lo hacen otra vez, sería literal si yo trajera hilo de atrás y empezar a enredarlo en el telar de adelante. No, lo que ellas tienen son sus manos para tejer. Entonces, en lugar de hilo, manos, ¿sí? La mano se va metiendo en medio de la tela y va armando dibujos. Los dibujos terminan siendo las propias bailarinas después, que están enredadas en ese gran telar que hay en el proscenio. Las tejedoras me contaban que ellas lo que hacían era tener el dibujo antes en la cabeza, ¿no? Tenerlo, imaginarlo y después plasmarlo. Entonces, bueno, nosotras, con movimientos muy pequeños, como de espacios propios, las chicas intentaban armar espacios adentro de su cuerpo y después eso que imaginaban, meterlo adentro de estos hilos del telar. Había un montón de movimientos que yo veía que hacían las tejedoras, de cómo agarraban los hilos, de cómo, bueno, que se fueron traduciendo en intencionalidades de movimiento, direccionalidad del movimiento, el palo ese del medio que tiene un nombre que ahora no me acuerdo, que es el palo que termina de darle el golpe al tejido para ajustarlo, bueno, la forma de usarlo, entonces improvisamos un montón, para no hacer la única forma que usaban las tejedoras, para no imitar su movimiento, sino a ver qué le salía al cuerpo de estas bailarinas hacer con esa situación de palo, de espacio que se abría en el medio, cómo meter el cuerpo ahí. Bueno, quiero decir que hay muchas capas para que la creación no sea literal. Y
y esas capas se organizan con elementos compositivos propios, o sea, reemplazo de una parte con otra parte del cuerpo, reemplazo de un nivel con otro nivel, sustitución de algo que se hace con las manos hecho por los pies, como estamos viendo ahora, están tejiendo con los pies. Bueno, como ese tipo de encuentros entre el movimiento y lo que quiero decir. Y después, asociaciones, otras asociaciones, con los otros lenguajes o con aspectos de la persona, ¿no? de las sensaciones y emociones que tiene cada una de las personas. Bueno, eso sería como una recomendación para no quedar ahí pegado a tal cual lo que pensé ponerlo, ¿no? ¿Cómo hago para rodearlo, para nutrirlo de otros elementos, para ver qué pasa con mi subjetividad y eso, y si hay bronca por algo, no me voy a poner a gritar en el escenario. Si hay bronca, voy a hacer todas las derivaciones posibles para que, cómo es la energía de la bronca, qué partes del cuerpo voy a mover con teñidos de esa energía, en qué lugar me voy a colocar para que la energía esa llegue hasta donde yo quiero que llegue, como muchos elementos, cuanto más elementos se introducen, cómo es la bronca de otros, ¿no? Cómo es la bronca de los animales, no sé, cómo agarrar el mundo entero y decir, y empezar a tironear de la punta de los ovillos de otras culturas, de otra gente, cómo sienten los demás. Porque si todo se centra en mí, va a terminar muy pronto, ¿no? Como que va a acabar ahí. Y yo lo tengo que ampliar, yo tengo que llegar con lo que yo siento lo más lejos posible, para que eso resuene, tenga eco y avance, tengo que universalizarlo, tengo que convertirme en todos y volver a ser yo, y todos y volver a ser yo, con el arte, ¿no? Esa sería como mi recomendación, Ailín. Capaz que es medio como grande, pero después nos juntamos y charlamos con un detalle chiquitito de componer y me encantaría hacerlo. Hablaría un montón de esto, chicas, pero no las quiero. Se me viene esta idea de, bueno, yo no soy del palo de la danza, les comentaba hoy a las chicas mientras armábamos esto, de que tuve muy pocos acercamientos a la danza y ponerme a ver, a mirar, a escuchar, y siempre que caigo en este lugar, ¿no? Ahora que dentro de nuestros espacios oculares se va, en nivel medio, se va a incluir la danza, ¿cómo aparecería esto, ¿no? ¿Cómo esta obra, o este mensaje, o esta forma de transmitir aparecería en un aula de media, por ejemplo? ¿Cómo tendría que ser una adaptación? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? ¿Qué pasaría ahí, no? O sea, me da esa curiosidad, porque ahora es un lenguaje nuevo, y me imagino que para mucha gente también. Y además de un lenguaje nuevo, ¿cómo lo pensamos de un espacio tan, bueno, no sé en realidad cómo va a ser ese espacio, cómo va a quedar ese espacio, pero dentro de una escuela, ¿no? Dentro de una escuela media en Neuquén, ¿cómo sería ese encuentro? Me parece que visibiliza un poco la falta que hubo de danza en la currícula. Me parece que quedó visibilizada con los relatos de experiencias personales de la biografía de Mariana y de Ailín. Encontrarse con la danza en espacios no formales, casi por azar, siendo una actividad que iba a ser central en la vida de ambas. Y me pregunto cuánta gente que no se encuentra con la danza
en la escuela media, por ejemplo, hay actualmente, ¿no? Entonces desde ahí valorar por fin esta inclusión de la danza dentro de la currícula, de la educación formal, como justicia curricular, como posibilidad de elección, ¿no? De atisbar el mundo de la danza y ver si uno vibra con este lenguaje y con esta disciplina, y si es así, resolver muchas necesidades de expresión, como de expresión, de comunicación, de necesidades individuales, ¿no? De Una sujetos, de personas. consulta, Carol, tengo una consulta. Esto que decís que como posibilidad de elección quiere decir que la materia danza va a estar como elección, no va a estar como materia obligatoria en todos los años. La materia de danza es obligatoria en el segundo año del ciclo básico de todos los bachilleres de la provincia de Neuquén, a partir del 2021, que se implementa el diseño curricular. O sea, en segundo años tendrían danza, en primero, tercero, cuarto y quinto, no. En primero y tercero, no. Primero Dependerá y segundo también de ciclo, las escuelas. Digamos, De la estamos elección de Luceto, ¿no? hablando del mapa curricular. Danzas está en el ciclo básico, que es primero y segundo año, está en segundo año, de los bachilleres. Y luego, en el ciclo orientado, como bien decía Celeste, depende de si la escuela elige el bachiller orientado en artes. Bueno, allí va a haber danzas, teatro, artes visuales y música como orientación. Lo que yo decía es que si hasta ahora no estuvo la posibilidad de incursionar en la danza dentro de la educación formal. Mucha gente se ha perdido este encuentro con la danza que han tenido Mariana o Ailín en la educación en la educación no formal, o en un encuentro, como señalaba Ailín. Y yo digo, qué positivo que ahora ese encuentro con la danza sea para todos y todas, para todes, en la escuela media. Que ese encuentro se produzca, para no dejar nadie afuera de la posibilidad de conocer la danza, que es algo que nace con la humanidad, ¿sí? A nivel capacidad de simbolizar, capacidad de presentar, decimos ahora, nace en conjunto con las artes visuales, con el teatro, con la música, con la narración, con la oralidad. La danza está ahí y ha estado excluida, y ahora tiene la posibilidad de volver a estar. Bien, Ahora tiene la posibilidad de estar. Entonces, yo quisiera aportar algunas cosas sí, con respecto a esto que creo que une un poco lo que comentas vos, un poco lo que dijo Eli, un poco lo que dijo Laura también. Y lo voy a plantear a modo de pregunta para cada una de ustedes, y para mí también. Porque Laura habló de la interculturalidad verdadera, lo dijo con esas palabras. Y vos, Carol, dijiste justicia curricular también, que son palabras que están en este diseño, ¿no? Y yo pregunto, ¿qué noción tenemos de una interculturalidad verdadera? ¿Y qué noción tenemos de una justicia curricular? Que puede ser diversa esa noción, ¿no? Por eso lo dejo como pregunta, como para que cada una se lo haga y si quiere lo puede compartir.
Porque a mi criterio, y pensando con todo esto que yo vengo contando, de esta necesidad y esta decisión de visibilizar la realidad de mi pueblo, nación, estamos hablando de una institución, la institución educativa, que ha colaborado históricamente con la homogeneización de la cultura argentina, y que ha colaborado con la ausencia de la corporalidad en la educación. Entonces, con una historia tan larga y tan pesada de estas dos cosas que yo menciono, yo entendería interculturalidad verdadera, entendería, creo ante esto que me están contando, ¿no? De cómo se piensa trabajar la danza en la escuela y la pregunta que hizo Laura, como algo un poco más radical y más profundo, real, porque ¿cuál es la interculturalidad verdadera? No sabemos cuál es porque no existe hoy. ¿Cuál sería? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y es como el desafío que tenemos hoy como docentes y como artistas. Lo mismo en cuanto, por ejemplo, a las lenguas que Laura mencionaba. Yo pregunto, ¿por qué el mapudungún no está presente en las escuelas hoy? ¿Y por qué no está en todos los años, no en un año como optativo? Y lo mismo pregunto en cuanto a la danza. Habiendo estado ausente en toda la historia educativa, para mí es necesario, porque nosotras lo decimos y porque lo vivimos, que la corporalidad esté presente siempre. Entonces, en toda la historia educativa no ha estado, y claro que es positivo que ahora tenga la posibilidad de estar, de alguna manera que pueda estar. Pero digo, tenemos muchos años de un sistema que ha estado permanente y concretamente en nuestras vidas y que delimita nuestras vidas. Entonces, dejo como pregunta a cada uno de ustedes como docentes en cada una de sus áreas, ¿cómo consideran realmente una interculturalidad verdadera, que fue lo que dijo Laura? ¿De qué manera lo podemos hacer que no quede en el discurso y que vaya a la realidad, ¿no? Que esté en actos concretos? Bueno, eso creo, porque si no me voy a seguir por las ramas. Yo creo que en el camino hacia la interculturalidad, que es un camino que estamos transitando, como vos dijiste, no hay una receta sobre interculturalidad, porque, digamos, es difícil llegar a bajar a la realidad la idea del concepto, ese concepto. Pero bueno, por ahora es un recorrido. La interculturalidad se nos abre como la posibilidad de un diálogo de saberes, y creo que de la misma manera que se le abre a la danza, por fin, la posibilidad de entrar a dialogar con otras disciplinas dentro de la escuela, y no solo afuera. Y me parece que esta acción que estamos haciendo ahora, esta reunión con Interárea, desde el diseño curricular, con dos representantes del hacer de la danza en Neuquén, dos representantes si se quiere, de distinto, que mamaron dos culturas distintas, que se reúnen en una producción de danza a través del diálogo de saberes de estas dos culturas. Me parece que esto ya es, por lo menos es un pasito dentro de este recorrido hacia la interculturalidad. Y creo que
que se puede seguir ampliando, esperemos que se vaya ampliando, y por lo pronto me parece muy rico que hayamos habilitado, que nos hayamos habilitado la posibilidad de expresar lo que es para nosotros la cultura, la danza, la interculturalidad. Me parece que esta es una acción potente, este primer pasito. Quiero contestar desde la corporalidad, en realidad, que Ailén dijo que no está visibilizada en la escuela, y en realidad es un poco así, pero también está vista desde la educación física. Ahora desde la educación física integral. Y creo que es como dijo Carol, ahora tenemos esa oportunidad, posibilidad, ese espacio ganado, de también encontrarse la danza con la educación física, que creo que es bastante importante porque, es como dijiste, está invisibilizada. También, tal vez no desde el seno de la danza, pero hay otras disciplinas que se podían haber expresado en esa corporalidad y todavía estamos en disputa. Por suerte, desde este diseño tenemos la posibilidad de hacerlas visibles. Y como dijo Carol, se está construyendo, que eso también es buenísimo. Sí, por eso yo también lo planteé como una pregunta que me gusta, que quisiera que quede, ¿no?, en cada una y que se lo plantee a sí misma, porque yo creo que no, y me gustaría saber la opinión de Mariana, que con toda la experiencia que tiene como maestra, como profe y como coreógrafa también, porque es muy importante no dejar de ver el contexto general en el que estamos, y para que haya un diálogo de saberes tiene que haber igualdad de condiciones, y eso es lo que no hay y que nunca hubo. Entonces, es algo que realmente es necesario tener esa idea concreta, porque todavía las condiciones para que haya un diálogo, yo a mi criterio, no están, hay que construirlas. Como docentes creo que tenemos esa responsabilidad, construir que el terreno esté listo para que estemos en igualdad de condiciones realmente. En general y en particular en la institución educativa. Y que nosotros estamos dentro de un marco legal ahora hablando, o sea, esto es por el diseño curricular, entonces no es menor. Por eso lo comento y lo dejo como pregunta, porque creo que es ahí donde tenemos que trabajar todas las docentes. Es ahí, primero, preguntarnos a nosotras mismas qué opinión tenemos, o si tenemos una opinión formada, y a partir de eso, cómo trabajamos con esa opinión en el aula, en nuestra materia, y que ahora va a estar danza como materia nueva, ¿no? Eso. Mira, lo que yo tengo para decir de estos 33 años es que desde el principio tenía clarísimo que la danza tenía que estar en las escuelas, pero que antes, o sea, que había que, como dice Carol, hay que recorrerlo al camino, ¿viste? No lo podés saltar, porque si lo saltás, dejas partes sin caminar, y eso después se te vuelve en contra. Entonces, primero había que instalar el tema de que existía danza contemporánea, de que el cuerpo podía ser visto de otra manera, de que no existía solamente un único cuerpo posible para bailarín, que era el cuerpo modélico de la danza clásica, a la misma altura, al mismo peso, ¿no? Primero había que hablar de todo eso, de cómo era el cuerpo del bailarín y de cómo era el tipo de movimiento válido o no válido, porque todavía me acuerdo que cuando al principio los propios bailarines de danza clásica nos decían: ustedes son los que se arrastran por el piso. O sea, que la danza contemporánea era arrastrarse por el piso. Bueno, había que comenzar de ahí, desde ahí. Después de eso, teníamos que armar una escuela en donde se formaran profesores, los profesores que iban a dar las clases en los colegios.
bueno, se armó la escuela, están los profesores, y ahora está este momento, que es un gran momento, en donde probablemente, por fin, después de experiencias, muchas experiencias que hicimos con Esto es Ritmo, una experiencia interesante con los colegios secundarios, donde nos podíamos meter, en cada colegio donde nos podíamos meter, nos metíamos a bailar lo que sea de danza contemporánea, por lo menos para que vaya llegando así como una ola que va llegando, y otra ola, y ahora llega el diseño. Entonces para mí es un momento de gloria. Por supuesto que es poca la cantidad de horas, hay que compartir con los demás, seguramente los salones no van a estar adecuados, el piso va a ser duro, va a pasar todo eso, seguro que sí. Pero bueno, yo creo que se va yendo hacia el lugar donde se tiene que ir, no con la velocidad, no con... Todo eso lo reconozco. Pero me parece que se está llegando a un lugar interesante, un lugar que si lo pensamos bien, puede ser muy bueno para los jóvenes, para los chicos y los jóvenes de las escuelas. Eso es lo que yo veo. Y no sé bien cuándo se aplicará y todo, pero veo que está todo marchando hacia ahí. Lo que quiero decir es que no hay que dejar de ver el entorno, como decís, Ailín, tenerlo presente, ver lo que está mal, y también meterse. Hay que meterse en todos los lugarcitos posibles, con el movimiento y con la corporalidad, y ahí, ¿viste? Lo terminás convenciendo al otro. o venciendo. O convenciendo o venciendo. Me quedé con lo que dijiste y pienso que ustedes, con esto que dijiste, hay que meterse en cada lugar y hay que pensarlo muy bien, porque es como decir que ustedes lo tienen desde cero a esto, lo pueden casi armar dentro de las instituciones educativas desde cero. Sí. Y otras disciplinas, yo desde la educación física, tenemos que deconstruir lo ya construido para esto que decía. Ahora, visibilizar que hay una corporeidad, por ejemplo. Pero me parece que ustedes, es como dijiste vos, desde Esto es Ritmo, que yo lo vi en las escuelas medias, tienen un camino que va tal vez lento, pero va, y para mí eso es importantísimo. Y estar atentas, como está Carol, atenta a cada una de las cosas, tienen una buena representante, te lo puede decir, porque me imagino. Cada una de las cosas. No, y además rescatar la historia, que, bueno, a otras disciplinas les llevó más tiempo, algunas que además amamos la danza también desde otros lugares, pudimos ver ese recorrido en el corto plazo de que Mariana es absoluta protagonista, digamos, del impulso de la danza en Neuquén, en la zona, en la región. Pero que fue un paso a paso y una construcción colectiva de mucha gente, que de donde pudimos, fuimos aportando cosas además, ¿no? Con grandes referentes, pero con un camino transitado del paso a paso, esa brevísima historia que hacía Mariana muy humildemente, estaría buenísimo que la revisemos y se escriba en algún momento, porque así es como se consiguen las cosas, y lo sabemos, ¿no? Con la lucha del día a día. Entonces, bueno, no sé si con todo esto te respondemos, Ailín, pero o te tranquilizamos. No es para tranquilizarse, es para seguir peleándola en realidad, que seguramente nos falta muchísimo. Y está bueno seguir haciéndonos las preguntas, no quedarnos con que lo conseguimos, porque está todo por luchar, pero que es una construcción cotidiana. Y una de las genialidades que tiene la currícula es que plantea prescripciones, instalamos el tema, abrimos la posibilidad, pero después está absolutamente todo por hacerse. Ah. Y eso es bueno que lo pensemos todas, de todas las disciplinas, porque si no lo asumimos así, no va a funcionar. Yo diría que plantea puntos de partida muchas veces que son totalmente riquísimos para por seguir construyendo sobre eso. Me gustaría sumar a esto que también está
es interesante poder pensar que estamos hablando como integrantes, ¿no? Como dialogando en el marco de un área, y dialogando con otra área, que es educación física, está Julia, pero básicamente el área que se llama lenguajes y producción cultural, y digo, confiar también en la potencia performativa que tienen los lenguajes artísticos, también para poder poner en evidencia esto, presentarlo, traerlo como problema, esto que decía Ailín recién, y mediatizarlo a través de los lenguajes que tenemos, ¿no? Yo pienso en esto que veníamos charlando acerca de los diálogos de saberes, que este mismo acto es un diálogo, un intento de diálogo posible. Pienso también en los discursos de las disciplinas, que también son occidentales, hegemónicos, bueno, y que este diseño intenta empezar a hacerles algunas preguntas, para ver si se pueden fisurar. Digo, cómo estas disciplinas también pueden entrar en diálogo con otras disciplinas, romper de alguna manera sus monólogos, y pienso en La transparencia del cristal, Mariana, cómo esa obra que es movimiento de la corporalidad, y también es danza con la voz de un texto, un texto que está en voz de un narrador, un texto escrito. Pienso también en la interpretación que hizo Ailín del poema de David Ariñirgui Butitraro, también como ese diálogo intertextual entre distintos lenguajes. Digo, cómo esto también puede generar de alguna manera sentido para disputar esto que trae Ailín a modo de problemática, ¿no? A mí me parece, digamos, que la danza no existe sola, que ningún arte existe solo, compartimos espacio y compartimos tiempo, todas las artes. Entonces, me parece imposible que compartiendo semejante dos variables no estemos todo el tiempo interactuando. La danza es gesto, por lo tanto es acción dramática, tiene un tiempo, por lo tanto tiene sonoridad. La sonoridad puede ser textual o puede ser musical. Los textos son disparadores de movimientos. Es una conexión permanente y cruce de los lenguajes, eso es así. Sobre todo, sí, en todas las artes, en todas. El único, digamos, peligro que yo encuentro cuando llamamos interdisciplinaridad, no me sale la palabra, es, o sea, nada nace mezclado, no sé si quiero decir, no nos juntamos 5 y decimos mezclemos que algo va a salir, esta es mi postura, ¿sí? Sino que me parece que tiene que haber un profundo conocimiento de cada una de las disciplinas para que se desprenda de esa disciplina todas las líneas posibles de cruces con las otras, ¿se entiende? Porque si yo no tengo el conocimiento profundo, no voy a poder distinguir, visualizar cuáles son las micropartículas que entre las distintas disciplinas se van a ir uniendo para armar un todo, ¿no? Para armar el todo interdisciplinario. Cuando yo doy los talleres de danza y literatura, no me paro desde el lugar de la literatura, porque no es mi especialidad, pero me paro desde el lugar de la danza y encuentro cuál es la sintaxis común, ¿no? ¿Cuál es la frase de movimiento? ¿Cuál es la frase del texto que estamos trabajando? La acentuación, las pausas, o sea, ¿qué tienen en común la literatura con la danza? Esas micropartículas, y trabajamos desde las esencias de esas partículas para poder hacer el nuevo producto que saldrá de esa comunión.
el miedo que me da es de caer en un aspecto más superficial, que es, bueno, mezclo, bueno, digo una frase y hago un movimiento, ¿me entienden lo que digo? Como que agarro un cacho de cada cosa y los trabajo por arriba, en lugar de meterme a ver qué hay atrás en común, por dónde se pueden mezclar las energías de la plástica, de un cuadro, de esos trazos del pintor con los trazos del movimiento, con la frase de movimiento. Como eso, tener cuidado con eso, ¿no? Que a veces con el afán de mezclar, bueno, mezclamos por arribita. No, es Eso. que peligros hay varios, ¿eh? Estamos minadas, es eso la lucha. Ahí estaremos las disciplinas para defender los espacios. Por eso Y somos nosotros, nosotras somos, y no las instituciones de arriba para abajo, ni las Exactamente. autoridades el sistema, el que va a determinar esto. Somos los que lo hacemos, y siempre somos los que lo hacemos, los que vamos a producir los cambios. Nadie te va a decir, ay, me gustaría desde ahí, desde un lugar, nunca se embarró, te va a venir a decir, ay, que haya contemporáneo en las escuelas, que no, vamos a ser nosotros los que lo vamos a hacer. Para mí, todo lo que es literario es fuente de inspiración enorme, enorme, y cada vez que voy a poner una obra, aparece rápidamente la lectura que estoy haciendo, que hice el año pasado, que viene a apoyar la idea que tengo ahora. Es como todavía más que la música, la literatura. O sea que también depende el coreógrafo, ¿viste? Pero en mí por lo menos es fuertísimo ese aspecto, sí. Y Ailín, en tu última, yo digo que es la última, no sé, quizás no sea la última. En esta producción que filmaste, ahí también la palabra estaba muy presente. ¿Cómo fue la relación con el texto? ¿Cómo lo trabajaste? Bueno, voy a retomar un poquitito lo que han comentado con esto de la interdisciplinariedad. Yo creo que hoy tenemos tanta información de todos los lenguajes artísticos, tenemos una sobreinformación que por eso es peligroso caer en esto que dice Mariana, que sea algo más superficial y que no, que finalmente sea eso como un collage, ¿no? De cosas. Entonces es como bastante más fácil hoy ver o imaginar prácticas escénicas que tengan multiplicidad de lenguajes. Yo quiero traer a colación a un coreógrafo de hoy que se llama Silvio Lang, que me está haciendo pensar bastante con todas sus producciones y con lo que escribe. Él dice que los artistas no hacemos obras, sino que hacemos prácticas sensibles, inventamos prácticas sensibles. Y yo le sumo prácticas sensibles que nos interpelan en algún aspecto de nuestra vida. Entonces creo que por ahí la búsqueda o el encontrar qué lenguaje es el más adecuado o qué lenguajes puedo combinar para poder transmitir lo que quiero, bueno, va a devenir en base a lo que quiero interpelar, ¿no? en la persona que va a ver a quienes quiero que vean mi producción. En cuanto a mi trabajo en particular, este último, ¿sí? Fue sucediendo, no fue planificado para nada. De hecho, sucedió en unos días, no tuvo ni siquiera mucho tiempo de producción, eso. Sí surgió a partir de una consigna que tuvimos en composición, en una de las materias, en que trabajamos con el texto hablado. Y bueno, lo que comenté antes, ¿no? En ese momento estaba sucediendo esto en un
Mapu, en Chile, y, y yo, bueno, nada es casual, pero se me cruzó en un conversatorio que vi este poeta, David, que ya lo conocía, y esta poesía en particular, que es muy directa y muy al hueso, ¿no? Entonces, como que decidí en ese momento, dije, tengo que trabajar con este poema, y a partir de esa motivación surgió esa creación, pero no tuvo un antes de yo pensar, porque quiero que sea una poesía y el movimiento, para nada. Surgió en el momento y en el hacer mismo, sin mucha planificación previa. Por ahí lo que puedo decir ahora que ya lo hice y que ya se difundió y que recibí muchas devoluciones de distinta gente, de distintos lenguajes también, es primero lo inconsciente mío de mezclar, en este caso 3 lenguajes, sería audiovisual también, pero por necesidad, ¿no? Por necesidad que tenemos hoy, que todo está haciendo audiovisual, la poesía y la danza. Y lo fuerte de las palabras que utiliza este poema. Y eso es lo que yo quise pasar por mi cuerpo. Insisto en que los movimientos no fueron tan pensados a nivel coreográfico, sino a nivel palabra, a nivel lo que cada palabra me hacía a mí, me hacía sentir. Bueno, son palabras que pretenden denigrar la identidad mapuche, ¿no? Y creo que está muy explícito también en el trabajo, pero en este caso yo lo consideré necesario, esta realidad explícita que tiene, porque fue tan explícito el hecho que lo motivó y tan fuerte, que en este caso sí fue más consciente el decidir que fuera así, que fuera tan directo y tan explícito. Y creo que así se recibió también por las devoluciones que recibí. Me encantó la charla y me encanta esta iniciativa que tienen de que circule y que empiece, bueno, como a abrirse la cosa y a hablarse del tema, y me parece muy importante, pero se me terminó el tiempo. Tengo otra reunión ahora 8:30 con mi nieto de 10 meses, por las que están trabajando en este tema del diseño curricular, y gracias a Aileen, y estoy esperando que Patri me invite a un ensayo para ir a darles una mano. Sí, ya va a llegar esa invitación. Bueno, yo también agradecer por el espacio, y volver a insistir en que no perdamos de vista esto como mujeres docentes que somos, esto que también dijo Mariana, de tener la conciencia de que en nuestro espacio solo nosotras podemos decir lo que queremos trabajar, pero a su vez no por eso olvidarnos que podemos seguir pujando para conseguir cada vez más cosas y llegar a lo que queremos, que es algo más grande siempre.